Hola amigos de Neuro Takeaway. El mes pasado se llevó a cabo en forma virtual el Congreso de Movimientos Anormales de la Sociedad Internacional. Y hubieron muchas novedades con respecto a imágenes, entonces la idea es mostrarles algunas de ellas en forma paulatina, porque son muy extensas, pero básicamente en esta primera entrega vamos a hablar de una sesión apasionante sobre imágenes multimodales avanzadas e imágenes de Big Data en enfermedad de Parkinson. Words of Neuro Takeaway. Last month it took place another edition of the Movement Disorder Society Congress, and I would like to show you the most striking advances that were shown there. And to start, I'm going to focus on one awesome session about advanced multimodal imaging and big data imaging on Parkinson's disease. Esta primera conferencia estuvo a cargo del profesor Per Borghammer de Dinamarca, quien habló sobre las imágenes multimodales en los estadios de BRAC y también de subtipos de enfermedad de Parkinson a través de las imágenes. Lo primero es recordar que BRAC y colaboradores hace ya muchos años, en un trabajo sumamente influyente, describieron la posibilidad de que esta enfermedad tuviera 6 estadios y una progresión predecible en forma centrípeta y ascendente. El estadio 1 involucra al bulbo, sobre todo los núcleos motores dorsales, los núcleos simpáticos, y también al bulbo olfatorio y al núcleo olfatorio anterior. El estadio 2 ya se extiende a la protuberancia a nivel de los núcleos del RAFE y del locus coeruleus. El estadio 3 asciende hacia la sustancia nigra y el núcleo basalis de Maynard. El estadio 4 se extiende al hipocampo y la amígdala temporal. El estadio 5 ya involucra al núcleo, a la circunvolución del cíngulo y la neocorteza secundaria. Y finalmente el estadio 6 se extiende al resto de la neocorteza. Well, the first talk was given by Professor Per Borghammer from Denmark. He spoke about the imaging approach of the different stages of BRAC, and he tried to establish 2 subtypes of Parkinson's disease from an imaging perspective. Just to remind you that Brack et al. Published a seminal paper many years ago that established different stages of the process of the disease that were stereotyped and predetermined. They followed a centripetal and ascending direction. Stage 1 was located at the level of the medulla with the involvement of the dorsal motor nuclei and the sympathetic system, and it could also be located at the level of the olfactory bulb and anterior olfactory nuclei. Stage 2 was placed at the level of the pons with involvement of the locus coeruleus and the nuclei of the raphe. Stage 3 at the level of the substantia nigra and nucleus basalis. Stage 4 involved the hippocampus and amygdala. Stage 5, the secondary neocortex, especially the cingulate cortex, and stage 6, the rest of the neocortex. Lamentablemente no contamos con un estudio que permita evaluar todos los estadios. Para eso tendríamos que evaluar, por ejemplo, alfa-sinucleína, que es el marcador principal de la enfermedad, pero todavía no existe una técnica capaz de detectarlo. Por lo tanto, hay que apelar a distintas herramientas en los distintos estadios. Sobre todo los estadios iniciales, 1, 2 y 3, son más sencillos de estudiar que los estadios 4, 5 y 6. Para el estadio 1, que es el bulbar, se puede usar el estudio cardíaco de MIB, clásico SPECT con MIB, para evaluar el sistema simpático, y para estudiar el parasimpático se puede utilizar una técnica de PET marcando donepecilo, que es una buena manera de evaluar el parasimpático intestinal. También existe una técnica de ecografía del nervio vago
un poco más compleja y por supuesto más operador dependiente. Después tenemos el estadio 2, que es el pontino, donde se puede evaluar a través de resonancia magnética el contenido de neuromelanina del locus ceruleus. Y por otro lado existen técnicas de PET con marcadores un poco más complejos vinculados al transporte de noradrenalina que permiten acceder también a esta sustancia producida a este nivel. El estadio 3, que es ya el de la sustancia nigra, es el más conocido. Se puede estudiar tanto por resonancia magnética, evaluando el nigrosoma 1, a través de la reducción o desaparición de lo que se llama la cola de la golondrina en la región lateral de la sustancia nigra, en técnicas de susceptibilidad magnética, o a través también de la presencia de neuromelanina en esta estructura. Y por otro lado tenemos todas las técnicas quizás más conocidas, que son las técnicas de cámara gamma, tanto el DAT-scan, que es un SPECT que evalúa un transportador de la dopamina, como la técnica de PET con fluorodopa. Todas ellas dos estudian la vía nigroestriada y la captación de marcadores a nivel del estriado en esta enfermedad. Y después vienen los estadios 4 y 5, que son más difíciles de acceder. Allí tenemos que usar técnicas de PET con fluorodesoxiglucosa y evaluar un poco el metabolismo y los defectos de metabolismo ya a estos niveles. Y el más complejo es el estadio 6, donde se afecta toda la corteza porque es más difuso, y ahí hay que apelar a técnicas como técnicas de RM funcional, resting state, conectomas, o simplemente evaluar ya en forma muy avanzada la atrofia cortical. Unfortunately, we don't have one study to assess all and every stages of Parkinson's disease. In that case, we should have a marker for alpha-synuclein, and we don't have it yet. So we have to recur to different techniques. For the first 3 stages are easier to study. For stage 1, we have the MIV SPECT of the heart. It is a very well-known technique used by the cardiologists for decades to assess the sympathetic system. Then we have another more complex technique with PET and donepezil to study the parasympathetic innervation of the gut. Stage 2, we have the possibility of measure the content of neuromelanin at the level of the locus ceruleus. And we also have a technique with PET and noradrenaline to study the content of noradrenaline at that level. To evaluate stage 3, we have the possibility of use MRI, assessing the loss of the swallowtail at the SWI sequence at the lateral part of the pars compacta of the substantia nigra, or the content of melanin, neuromelanin, at that level. On the other hand, we have all the scintigraphy techniques as DAT-scan and fluorodopa PET, which are very commonly used to evaluate the nigrostriatal pathway and the uptake of these markers at the level of the striatum. For stage 4 and 5, we don't have that lack. We have to recur to PET, the traditional fluorodesoxyglucose PET, to detect hypometabolic activity at that level, at the level of the hippocampus or at the level of the cingulate. And finally, for stage 6, we just can recur to complex techniques as resting state functional MRI or the evaluation of the connectomes, or in the end to the evaluation of the volume of the cortex because it ends up with atrophy. Bueno, y lo más interesante de esta presentación fue la identificación de 2 subgrupos por imágenes.
estudiando de esta manera multimodal, muchos pacientes con enfermedad de Parkinson idiopática demostraron que había algunos de ellos que tenían estudios de dopamina, de SPECT y PET normales con alteraciones periféricas a nivel de los estudios de PET con donepezilo y estudios de IMBG cardiológicos. Y por otro lado había otro grupo donde había alteraciones centrales en los estudios de dopamina y a nivel periférico estaban bien. Finalmente ambos grupos se difundían y comprometían a ambos sistemas. Por lo tanto, la hipótesis de este autor es que existen dos formas de la enfermedad, una de origen central o con un patrón de progresión centrífugo y otro centrípeto, y finalmente se extienden a todos los sistemas. Así que me parece que eso fue muy relevante. And the most striking finding of this author was that some patients with Parkinson's have compromised of the dopamine system assessed by PET and SPECT without alterations of the peripheral nervous system with donepezil PET or with MIBG SPECT at the level of the heart. On the other hand, some other patients have compromised of the peripheral nervous system without alterations of the central nervous system. And finally, both of them spread to both the body and the central nervous system. So they propose that there are two forms of the disease, one with a centrifugal spreading and the other one with a centripetal spreading. And well, this is, in my opinion, an amazing finding, an amazing hypothesis. Yendo un poco más allá, Borhammer especula sobre las posibles causas de estos dos patrones de la enfermedad. Por un lado, obviamente hay factores genéticos que juegan un rol, pero también puede haber disparadores, por lo menos inmunológicos, tanto a nivel central como periférico, y especialmente a nivel periférico, él teoriza sobre la posibilidad de que haya una hiperpermeabilidad intestinal y también sobre el rol que puede jugar la microbioma en esta enfermedad. Well, finally, the author speculates about the possible origin of these two patterns. Obviously, the genetic factors has a main role in this disease, but there are other potentially important triggers as the immunological disorders or at the level of the guts, the importance of the hyperpermeability and the importance of the microbiome. Para terminar, podemos decir que las conclusiones del autor son que se pueden estudiar de manera multimodal con imágenes los distintos estadios de BRAC, que es más fácil estudiar los primeros tres que los últimos tres, por lo menos hasta el momento. También que existe una posibilidad de hacer una estadificación por medio de las imágenes, y finalmente la propuesta más excitante que existen dos patrones de comienzo y de diseminación de la enfermedad. Finally, Professor Borhammer concludes that it is feasible to study Parkinson's disease with multimodal images to establish the different stages of BRAC. It is easier to study the first three stages, especially with SPECT and PET imaging, and that he proposes the exciting theory of the two origins of the disease and two patterns of spreading, one with
central nervous system first and the other one with body first. Bueno, después hubo una charla de la doctora Lee de Corea del Sur sobre imágenes multimodales en el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de la enfermedad de Parkinson. Básicamente voy a hablar de lo más relevante, en mi opinión. Este primer slide menciona las nuevas técnicas avanzadas de difusión. Son técnicas que todavía no contamos en nuestro medio, pero que básicamente se dividen en dos: las de monocapa, como los estudios de agua libre a nivel de la sustancia negra, que demuestran que hay aumento del agua libre, sobre todo en las partes posterolaterales de la sustancia negra, y luego los estudios multicapa, que son sumamente interesantes, que son los que estudian los distintos componentes de agua, tanto a nivel intraneurítico, extraneurítico y líquido-cefalorraquídeo. Estos estudios multicompartimentales permiten avanzar sobre la densidad de las neuritas y también sobre la dispersión de las mismas. Muchas de las enfermedades degenerativas no dan tanta disminución del número de células como del número de neuritas. Por lo tanto, tienen estas técnicas un futuro extraordinario. This was a talk by Dr. Lee from South Korea. She spoke about the use of multimodal imaging in the diagnosis, prognosis, and progression of Parkinson's disease. She mentioned many techniques. I'm gonna show you just those that struck me more. Here we have two advanced diffusion images, the single shell free water MRI images. This technique, apparently in a very simple way, can show the increase of water, free water, at the substantia nigra level, especially at the beginning of the process in the lateral parts of these structures. And then she mentioned in my opinion, one of the most striking techniques in the future of MR, which is the multi-shell techniques that allows the assessment of different compartments of water, the intraneurite, extraneurite, and CSF. And in doing so, we can assess the density and the dispersion of neurites. And as you know, neurites are more important in some degenerative process, the loss of neurites than the loss of neurons. So I think this is a very promising technique for studying not just Parkinson's but other processes. Bueno, en este slide la doctora Lee muestra la utilidad de la resonancia magnética en la evaluación de la degeneración de la sustancia negra, básicamente con el aumento del contenido de hierro que se puede visualizar en las secuencias de susceptibilidad magnética, especialmente con equipos de 3 Tesla y más. Y eso se observa como una pérdida de la hiperintensidad al comienzo en la región posterolateral de la sustancia negra, en lo que se conoce como el signo de la cola de la golondrina, que se pierde en esta enfermedad. Y por otro lado, también es posible evaluar consecuencias de T1 muy pesadas en T1, la presencia de la neuromelanina en la sustancia negra y también en el locus coeruleus. Y esto, o sea, en la enfermedad de Parkinson hay una disminución de la neuromelanina que se puede también visualizar. Por lo tanto, si bien estas técnicas son muy interesantes, también ella comenta las dificultades que tenemos, sobre todo en lo que es la estandarización de estas técnicas, la forma de medir la intensidad y correlacionarla quizás con otros índices, también las dificultades de correlacionarla con las diferentes edades de los pacientes, incluso con la posibilidad de que la levodopa también tenga algún rol en la modificación de estas señales. Y bueno, finalmente, si bien ya está establecido la relación de estas alteraciones con los datos del DAT scan, por ejemplo, y también de
severidad clínica de la enfermedad, todavía falta estudiar estas alteraciones como factor pronóstico en los pacientes que tienen formas preclínicas o con clínica leve de la enfermedad. Here we have two other techniques that with the use of MR can assess the degeneration of the substantia nigra in Parkinson's patients. She spoke about the better known SWI that can assess the increase of iron with the disappearance of the swallowtail sign, which is a linear hyperintensity that normally is found at the posterolateral part of the substantia nigra. We have to use 3T magnets to assess this sign. On the other hand, she showed another relatively new sequence that it is a heavily T1 weighted sequence that can assess the content of neuromelanin at the level of the substantia nigra and at the level of the locus coeruleus. There is a decrease of this substance in Parkinson's patients. So she also mentioned the drawbacks that we have so far because there is no standardization of these sequences on different magnets. There is a lack of correlation with other variables as age or the use of drugs, for example, dopamine. In spite of having been proved the relation of these alterations with the severity of the clinical findings and with the alterations on other techniques as DAT scans, there is a lack of proof that these alterations have a prognostic value in the early stages of the Parkinson's process. Bueno, acá tenemos otra técnica más conocida por los neurólogos, que es la tomografía por coherencia óptica, que permite evaluar las capas de la retina. Y como sabemos, la retina es una ventana al cerebro, o algunos dicen un cerebro pequeño. Se ha demostrado la presencia de alfa-sinucleína en las células ganglionares y a través de una tomografía de coherencia óptica podemos observar un afinamiento sobre todo de la capa de células ganglionares, pero también de la capa plexiforme interna en pacientes con Parkinson a nivel parafoveal. Bueno, por otro lado, también hay estudios que demuestran en este sentido una alteración del nervio óptico, estudios con DTI, que evalúan un aumento del contenido de agua y por lo tanto una disminución de la anisotropía fraccional del nervio. Y finalmente, estudios más aislados y más recientes de alteración de la vía visual intracerebral, incluso atrofia del cuerpo geniculado externo en pacientes con Parkinson, y eso se correlaciona con las alucinaciones visuales. Well, here Dr. Lee showed the utility of another technique that is well known by all the neurologists and the ophthalmologists, which is the OCT. As you know, the retina is like a small brain, and we have a little window of the brain with the OCT. So it has been established that there is an increase of alpha-synuclein in the ganglion cells of the retina in Parkinson's patients. So they proved the thinning of the ganglion cell layer and of the inner plexiform layer of the retina in these patients. Then she showed some studies that demonstrated the alterations on DTI sequences of the optic nerves. There is an increase in the fractional anisotropy at this level. And finally, she showed some amazing studies that showed very nicely the atrophy of the lateral geniculate nucleus in Parkinson's patients, especially those that have visual hallucinations.